¿En Muy dónde bien, estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés también nuestro Facebook ahora mismo, en donde estamos. Ese es nuestro Facebook, estamos saliendo al aire. X, arroba en donde estamos. Instagram, en donde estamos. Uru y nuestro canal YouTube, Mirán donde estamos. Como decía el doctor Luz, vamos subiendo un montón, afortunadamente, en suscriptores y en visitas. La medición de las visitas, las interacciones en YouTube son importantes. Ya en Facebook tenemos, gracias a Dios, una multitud que nos sigue y hay mucho intercambio de opinión, muchos foros, lo mismo que en Instagram también. Y a su vez te recomiendo nuestra página web que es www.libertas.uy. Vamos a hacer la semana que viene un informe especial, por lo menos de los últimos artículos publicados en Libertas, porque tienen un orden, tienen un enfoque a nivel país, pero también a nivel occidente, un enfoque de nuestra civilización, de los valores que se van perdiendo, de las debilidades que tiene la democracia, de las debilidades que se van usufructuando de parte de organizaciones políticas que son totalitarias, que tienen un perfil totalitario, simulando vivir en democracia. Por eso estamos librando una gran batalla cultural, una batalla que es filosófica, es jurídico-filosófica. Este tema de la naturaleza del Estado, de sus teorías, del derecho constitucional, del orden jurídico, es el epicentro de la batalla cultural. Es prácticamente el núcleo de la batalla, porque desde la calidad del Estado que tenés, desde el orden jurídico que te dan tus gobernantes, tus representantes, digámoslo así, desde el respeto o no a la Constitución, vas a tener un modelo económico. Por eso en Argentina se ha pugnado tanto por la ley Bases, que afortunadamente salió aprobada en Cámara de Senadores por un voto. Se aprobó para llevar a cabo las reformas que requiere la reconstrucción de ese país. Reformas financieras, tributarias, económicas, de infraestructura, administrativas. Es impresionante la cantidad de confines o contexto del Estado que esa ley bases plantea precisamente para qué, para rearticular al Estado argentino con una legislación que condiga, que se corresponda con las garantías constitucionales de una constitución que también estaba dejada de lado. Mundos paralelos, como está pasando en nuestro país. Son mundos paralelos ya prácticamente. No es lo mismo legislación que legalidad, ¿eh? No es lo mismo juridicidad de la norma, es decir, el valor jurídico, el imperio jurídico de esa norma, lo que le da validez como tal, que cualquier mamarracho que se legisle y lo conviertan formalmente en una ley vigente. Eso es legalismo, es legislación. No es lo mismo legislar que legitimidad. No es lo mismo. Estamos en una gran batalla cultural. Por eso, ese cuadro que ves ahí, ¿viste? Muchos dirán, ¿qué es ese cuadro? ¿Qué dice? Bueno, tiene que ver con una exhibición hecha en Londres en el 2008 con motivo de una serial espectacular que se llamó Life on Mars, la vida en Marte. Marte para los griegos era el dios de la guerra. Estamos viviendo en Marte, estamos viviendo en la guerra, estamos en guerra en Occidente. Por eso está siempre este cuadro. Ya vamos a ir con un fondo más institucional, que ustedes vean que somos el programa en donde estamos desde Libertas, nuestra fundación, nuestra organización civil. Ya vamos a cambiar el fondo, pero creo que este cuadro tiene que estar, porque estamos viviendo en Marte. No estamos muchos están en la Luna, eso es evidente, hay muchos que están en la Luna, pero estamos viviendo en Marte, ya no estamos viviendo en la Tierra, estamos viviendo bajo el imperio del dios de la guerra, estamos en guerra, no estamos en un mundo pacífico. Vamos a un ejemplo. ¿Qué dice Ripoll, que va a ser candidato a la intendencia en su momento y que se integró al Partido Nacional? ¿Qué dice Ripoll como experimentada dirigente del sindicato de la Intendencia Municipal de Montevideo, muy opositora a la Intendencia de Montevideo durante varios años y muy opositora a Carolina Cose? Bueno, Ripoll apuntó a Cose por la basura de Montevideo
y habló del fracaso en la gestión del Frente Amplio. Sí, tiene razón Ripoll, porque Carolina Cose te dice de modo absolutamente sin vergüenza, ayer no me salía la palabra, me salía sin vergüenza, delincuencial, está linda esa palabra, ¿viste? Eh, que el gobierno no tiene rumbo, no tiene rumbo. Y la Intendencia de Montevideo no tiene nada de rumbo. Tiene una ciclovía en el medio 18 de julio, otra que metió en la Rambla. Ayer vi las peatonales de la Ciudad Vieja. Por Dios, por favor. Tenemos que tener acá el rostro, el sticker de Cacho de la Cruz. Cuando hace, por Dios. Lenguaje inclusivo en los trámites internos te lo impone totalitariamente. Lo mismo si presentás una obra, como le pasó al doctor Claudio Rama, presentás una obra determinada en el Teatro Solís, tenés que presentarla en lenguaje inclusivo. Imagínate cuando, si llegan a ganar, lo que va a hacer esto. Porque ya está determinado en el Frente Amplio, ya lo manifestaron oficialmente, que si Orsi, que va a ser el ganador de la interna, gana como candidato a presidente, su fórmula presidencial, ¿quién va a ser? Claro, exacto, Maxi, claro. Carolina Cose, seguro. Ah, sí, antes bordaba, ahora cose. Sí, pero eso fue en otra época. Cuando era obrera, porque de la condición obrera, por eso ella se integró al Partido Comunista. Era muy obrera, ¿viste? Era de las tejedoras, creo. Creo que bordaba, tejía y ahora cose. Carolina Cose va a ser la fórmula. Entonces vos decís, ¿y entonces por qué la pugna interna? No tiene sentido, porque es una fachada de democracia. Es una fachada. Porque el Frente Amplio tiene un plan organizado para desestabilizar cada vez más nuestro Estado democrático republicano, porque están librando la batalla por su propia revolución, integrados a ese foro de San Pablo para ir al socialismo del siglo XXI. ¿Esto qué te quiere decir? Traduzco. Hay un plan de gobierno ya escrito, ya armado. Hay una doctrina ideológica que va a gobernar. No va a gobernar Yamandu Orsi. No va si cuando elijas a aquellos que elijan a Yamandu Orsi, que todavía están viviendo en la Luna y no saben que estamos en Marte, no van a elegir un presidente con pensamiento propio, con ideas propias, que va a llevar adelante con un liderazgo presidencial de acuerdo a lo que la Constitución dice a nuestro país, sino que se va a ajustar al libreto doctrinario que tienen que aplicar. Por lo tanto, va a ser Carolina Cose y Orsi. Orsi, Carolina Cose. Y los equipos, los mismos equipos de gobierno, porque es el mismo plan de gobierno, con la misma doctrina, porque el Frente Amplio es en verdad una fachada coalicional, pero es un partido único con una doctrina totalitaria integrada al totalitarismo de la Internacional Comunista del Foro de San Pablo. Ripoll, entonces, claro, apunta a Carolina Cose, porque la basura es un desastre acá, no se fumigó, además Montevideo está lleno de mosquitos, todo un desastre, y habló del fracaso en la gestión del Frente Amplio. Claro, fracasan, pero son el exitoso fracaso, ¿viste, Valeria? Porque como diría Antonio Escotado, ellos siempre tienen éxito igual, son el fracaso. Su ideología, su teoría de Estado, sus teorías políticas, son el fracaso. ¿Por qué? Porque son anticientíficas. Ya se demostró en 72 años de estrepitosa caída, martirio de su gente, pogroms con campos de concentración y más de 80 millones de muertos programados por el régimen soviético en la Unión Soviética. Y así, miles y millones de muertos entre los polacos, los ucranianos, etcétera, que eran los países tomados por ese comunismo soviético. Lleno de presos políticos, de torturados, de campos de concentración en Cuba, en Venezuela. El Zinedine es que no es Zidane, no, porque no dan nada además. Es un desastre, para ellos sí, a la gente prácticamente migajas y todos son iguales. Son todos iguales, pero son todos iguales socialmente, todos iguales económicamente, que es lo que quieren introducir acá también. Doctrinas del derecho constitucional feministas dentro de la República, dentro de la Universidad de la República, plantean que la Constitución tiene que tener toda la perspectiva de género. Otro tema, mirá, para hablar con el doctor Luz, porque plantean que no alcanza con la igualdad ante la ley. Eso es un formalismo, una lógica abstracta, vacía, ¿viste? Claro, tenemos que ser iguales socialmente, económicamente, tienen que ser verdades de hecho, como si por decreto, por constitución, por arte legislativo, vas a generar una realidad económica, social, de talentos, de virtudes, de méritos, de capacidades, a todos por igual. Disparate, anticientífico, brujería jurídica, brujería de Estado, brujería política, brujería económica. La dirigente nacionalista dijo que la precandidata frente amplista utiliza la estructura de la intendencia para su campaña electoral, pero no te quepa duda, Valeria Ripoll.
Negó espionaje contra el presidente del PICNT y criticó denuncia ante la OIT. Y bueno, tienen que estar ahí generando el conflicto. Tienen que estar presentes, tienen que hacerse notar, hacerse ver y oír en los organismos internacionales. Y van a la OIT, que a su vez es una organización internacional del trabajo bastante hacia la izquierda, bastante, con varias A, bastante hacia la izquierda. Entonces se hacen notar. Ellos se olvidan, además, que la OIT le reclamó a este gobierno que terminen con esto de los sindicatos por categoría laboral y económica, que terminen con esa rigidez corporativa, que eliminen esos consejos de salarios negociando las corporaciones sindicales con el gobierno y los empresarios, que terminen con ese sistema corporativo rígido y que se abran a la libertad de las negociaciones. Inclusive un artículo del convenio 98 que suscribió Uruguay plantea el pluralismo sindical, la pluralidad sindical, es decir, distintos sindicatos de distintas corrientes de opinión sindical, técnico sindical, no política, como lo es el PCNT, que es el Partido Comunista del Uruguay. La ex secretaria general de ADEOM y dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, apuntó contra Carolina Cose luego de que se cruzara con Álvaro Delgado. Dijo que la basura demuestra el fracaso de la gestión del Frente Amplio Montevideo, y yo te diría, Valeria Ripoll, que demuestra el fracaso del Frente Amplio en 35 años, no solo ahora, ¿no? Según Ripoll, responsabilizar a las personas en situación de calle por la basura de la capital es muy hipócrita. Claro, porque ¿qué dice Carolina Cose? ¿Cómo este gobierno tiene tanta gente en situación de calle? ¿Cómo tiene con la mugre que hay en las calles? ¿Te das cuenta que es un desastre? Y la mugre obedece a su pésima gestión, porque no le importa eso, no va a gastar plata en eso. ¿Se acuerdan que pedía dinero? Que solicitaba que el Poder Ejecutivo le autorizara un préstamo al BID por 88 millones de dólares. ¿Para qué? Para saneamiento, decía ella, y para limpieza. Y para limpieza. Gastar 44 millones de dólares más o menos, ¿para qué? ¿Para comprar qué? Escobas, contenedores, porque la limpieza de la ciudad, ¿sabés quiénes la hacen? Chiquilines, que van con escobas y lampazos. Es increíble, ¿no? En esta época de informática, era digital, donde ves ciudades con camiones computarizados, con barredoras automáticas, con limpieza, incluso con agua, con hipoclorito. No, barren las calles, salen con escobas y con pala, lampazos y bolsas de arpillera a juntar la basura. Ese es el trabajo que le dan a esta fundación que hace años trabaja con la Intendencia Municipal de Montevideo. Es pésimo el servicio que da, pero nos cobra carísimo. No se preocupa de la basura. Los contenedores están ya fenecidos, son tecnología caduca, todos rotos, desbordados de basura en todos los barrios de Montevideo, en todos los lugares de Montevideo, con un pésimo estado del pavimento también. Y dice, ¿cómo pueden haber tantos indigentes en este gobierno que estén soportando la basura de las calles? Y es que pasa eso porque es pésima la administración, no se invierte donde hay que invertir, pero sí en ciclovías, sí en 55 recitales que va a hacer ahora, a partir después de que terminen las primarias, mirá, estoy bastante argentino últimamente, después de que terminen las internas de los partidos políticos, viene, bueno, todo el desfile de 55 mega recitales y fiestas electrónicas para conquistar, y sí, a los que viven entre Gilandia y la Luna. Claro, porque ahí están los votos, ¿viste? La dirigente nacionalista apuntó a Cose y dijo que es la segunda intendente, no intendenta Ripoll, intendente, que utiliza la estructura de la Intendencia de Montevideo para su campaña electoral. No se presentan a la elección con el objetivo de hacer una buena gestión en Montevideo o que les importe los montevideanos, sino que se presentan pensando, sí, el trampolín para la candidatura, Cose desde que entró como intendente de Montevideo, está siempre hablando como candidata. Se mete con el gobierno, se mete con el gobierno. Y además dice, Andrés Lima quiere meterse con la campaña electoral y nadie lo escucha. Pero vos te metés con el gobierno todo el tiempo, te metés a hablar a nivel nacional, te metés a hablar de política nacional, estás haciendo campaña política, estás en tu candidatura presidencial desde que iniciaste la gestión en la Intendencia de Montevideo. Es realmente impresionante el nivel de deshonestidad intelectual descarado, porque evidentemente conciben que están hablando para masas
de descerebrados, víctimas de un sistema educativo montado por el Frente Amplio, y que generó una deserción enorme en las etapas más básicas de la formación estudiantil, de la formación del ciudadano. Si vos tenés una sociedad con un 45 a 50% de deserción en los primeros años del liceo, que tenés un 60% de deserción en la universidad, como nos explicó el doctor Claudio Rama, bueno, ¿qué país podés tener así? Bueno, un país con gente descerebrada que le habla a otra gente descerebrada y que genera fiestas, hacen dinero con esas fiestas, no sabemos ahí qué contratos hacen, qué negocios hace Carolina Cose con esos empresarios de los mega recitales y de las mega fiestas electrónicas. No se sabe qué negocios hace. Todo esto está siempre a puertas cerradas, como lo que hizo con la ciclovía, como lo que hizo con Antel, y lo archivan, eso fue antes, ¿no? Por supuesto, no como intendente ahí. Pero tienen total impunidad, gastando muchísimo dinero donde no hay que gastar y no invierten donde hay que invertir. Por ende, el resultado de esa ecuación mal hecha, ¿qué es? El desastre, la pésima gestión, porque no hay gestión. Hay simplemente un trampolín para hacer carrera presidencial. Y después viene otro y lo mismo, y otro y lo mismo. Como pasó con Daniel Martínez. Y después si no están los operadores que no tienen tanta pretensión, pero son un eslabón, como Ehrlich, ¿se acuerdan? O Ana Olivera. Pero están ahí y si no ya tenemos candidatos, como pasó con Tabaré Vázquez, el gran ejemplo. Entonces, la Intendencia de Montevideo como el trampolín hacia la presidencia. Bueno, así no puede seguir un país. Con este tipo de gente, con este tipo de estilo y modelo político no puede seguir. Con este sistema político a nivel sociológico, con esta sociología política, un país no puede prosperar. Y tienen el descaro de decirte que el gobierno no tiene rumbo, que no sabe gobernar, cuando ellos fundieron al país. Fundieron ANCAP, fundieron Pluna, fundieron empresas subsidiarias de ANCAP, desfinanciaron UTE y OCE, que tuvieron que bancar en parte a ANCAP, nos gastaron plata, fundieron 223 millones de dólares y los tiraron al aire por una empresa que no existió, Gas Yago. ¿Vos viste alguna vez un régimen de gobierno que haya gastado 223 millones de dólares, que es lo que declaran ellos? Quizás sea más. Que haya gastado esos cientos y cientos de millones de dólares en la nada. ¿Viste alguna vez un caso así? ¿Eso no es corrupción? ¿Eso no es deshonestidad total? ¿Eso no es robo directamente? ¿Eso no es robar al Estado? ¿Eso no es corrupción política, económica, jurídica? Pero ellos son los primeros en hablar de corrupción, que este gobierno es la corrupción, que este gobierno es un gobierno de persecución, que persigue, que hace espionaje contra Marcelo Abdala, que se movilizan porque con este gobierno perdimos libertades, creando el conflicto, creando el conflicto. Lean Atilio Borón, Silvio López Velasco, Libro Negro de la Nueva Izquierda, los proyectos de la Nueva Izquierda, Foro de San Pablo, de, por ejemplo, Alejandro Peña Esclusa. Lean los libros de Nicolás Márquez, lean libros, qué sé yo, de César Vidal. ¿De qué se trata todo esto? Están en un plan organizado para construir un Estado totalitario en beneficio de ese Kremlin llamados los dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT. Despierten, uruguayos, porque se complica en serio la mano. Y este plebiscito ya está dando claras pautas de eso. Dice el sabio proverbio popular, para muestra solo basta un botón. Y no me refiero a los botones que ellos odian. Para muestra solo basta este plebiscito respecto a qué quieren como país, qué es lo que quieren hacer con nuestro país, qué tipo de país nos propone el Partido Comunista. Este plebiscito contra la Constitución, contra sus derechos consagrados, contra sus principios inamovibles constitucionales, contra nuestra soberanía, contra la propiedad privada, contra el futuro financiero del Uruguay, contra el futuro económico del Uruguay, cortando los flujos de dinero y de inversión, la formación de capital
¿Para qué? Para seguir desarrollando, para desarrollar inversión, más inversión, más fuentes de trabajo. Fíjense lo que propone este plebiscito. Y robar esos 22.500 millones de dólares de 1.600.000 uruguayos y de 13 empresas financieras con crédito internacional, con fama y prestigio internacional, que operan hace más de 22 años en Uruguay de manera excelente, con altas rentabilidades. Hoy está todo quieto. ¿Por qué? Porque precisamente ya se produjo el efecto social, económico de la incertidumbre, de la inseguridad jurídica. Porque inclusive esto lo llevan hacia el pasado. Quieren que por constitución se confisquen esos dineros, que se termine con todos esos derechos adquiridos, contra la propiedad de los dineros capitalizados, contra la propiedad de las inversiones, contra las legítimas actividades de estas empresas, que las van a eliminar para siempre por constitución. Eso quiere el poder político del Partido Comunista del Uruguay a través de su fachada inteligentemente creada desde una nueva izquierda internacional que son las organizaciones sindicales, con un enorme peso y poder político porque pueden negociarlo todo prácticamente con los itinerantes gobiernos que van pasando unos y otros. PIT-CNT es Putin. Los gobiernos de nuestro país son como los presidentes democráticos de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, que van pasando, ¿viste? Van pasando los presidentes de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Putin siempre está ahí. PIT-CNT está. Los gobiernos pasan, PIT-CNT queda. Y a su vez quiere dejar algo que quede en la Constitución, que sea el destrozo, el desequilibrio de nuestras garantías constitucionales, de nuestra propiedad privada, de nuestros derechos a crecer como país. Nos vamos, tengan ustedes excelente fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntando y seguir viendo en dónde estamos.